Pasamos al siguiente punto. Es el punto sexto. Es una declaración de especial interés de utilidad pública presentada por la Fundación BIMPICA, entidad benéfica de construcción, para la aplicación de bonificaciones y tasas para la construcción de las viviendas de protección oficial de vivienda pública en la manzana 3 del SR11, Camino de Gelbe. Señora Padial. Traemos la solicitud de declaración de especial interés de utilidad pública por circunstancias sociales de la promoción de 59 viviendas de protección oficial en la parcela M13 del SR11 Camino de Gelbe, presentada por la Fundación BIMPICA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras previa solicitud del sujeto pasivo que se declaren de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, docentes y deportivas que justifiquen tal declaración por el Pleno de la Corporación y por voto favorable de la mayoría simple, podrán gozar de una bonificación del 60%. El artículo 9 de la ordenanza establece también una bonificación del 50% para aquella vivienda de promoción pública y un 25% para la de promoción privada. Teniendo en cuenta que, si bien no es una promoción pública, pero dado que las circunstancias actuales no permiten ejecutar promociones públicas por la Administración municipal, que tampoco el promotor privado, por la supresión de las ayudas, tampoco las promueve, es necesario que este tipo de viviendas se construyan para un determinado sector de la sociedad. Además, BIMPICA es una entidad con carácter benéfico, sin ánimo de lucro. Es por lo que proponemos el siguiente acuerdo. Primero, proponer al Pleno de la Corporación proceda a declarar el especial interés de utilidad pública por circunstancias sociales de la promoción de 59 viviendas de protección oficial en la parcela M13 del sector SR11 Camino de Gelbes, presentada por la Fundación BIMPICA, y en base a ello bonificarla en el 50% de las tasas e impuestos de aplicación. Segundo, proponer al Pleno de la Corporación ordene dar traslado del acuerdo adoptado al Departamento Financiero y al interesado. Muchísimas gracias, señora Padial. ¿Intervenciones por los grupos? Señora Izquierdo. Pues vamos, retomando lo que decía antes, yo en este punto voy a votar en contra, porque realmente me parece que es que aquí cuando hacemos bonificaciones o cuando hacemos rebajas de impuestos, en este caso por utilidad pública, yo creo que lo estamos haciendo muy alegremente sin pensar después las repercusiones que esa falta de ingreso o esa carencia de ingreso hace a este ayuntamiento. Vamos, que yo es que he estado mirando un poco la promoción de esta empresa vinculada a Cajasur BIMPICA, y es que el piso más barato va a salir a un precio de 137.000 euros. O sea, son viviendas de protección pública en régimen general, pero bueno, yo la verdad que la utilidad pública por fin benéfico que se plantea, pues la verdad que no la veo clara como para hacer ese tipo de rebajas que realmente después repercute en todos los maireneros y maireneras, porque me gustaría saber a mí qué mairenero, qué mairenera se va a poder comprar un piso de esta entidad benéfica. Entonces, no sé, me parece la verdad que bastante injusto que se deje de ingresar un dinero que después se podría revertir en cualquiera de los servicios municipales que sí pueden ir a maireneros y maireneras con más necesidades, por una bonificación a unas viviendas que, como digo, la más barata va a salir a un precio de 137.000 euros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. ¿Alguna intervención más? Señor Molina. Buenas tardes, señor alcalde, compañeras, compañeros de corporación, vecinas y vecinos. Me gustaría aprovechar este primer turno para plantear 3 preguntas al equipo de gobierno y, una vez que escuche sus respuestas, pues poder hacer mi segunda intervención. La primera de ellas es ¿qué es una VPO? La segunda de ellas es ¿quién es la población objetivo que debe aspirar a una VPO? La tercera de ellas es cuáles son las circunstancias sociales, como bien planteaba la compañera María Izquierdo de Izquierda Unida, que justifican esta propuesta en el Pleno. Y la cuarta es cuáles son esos intereses que, según el expediente, no vienen al cuento y si guarda algún tipo de relación con Sodefesa y su posible liquidación. Gracias, nada más. Muchísimas gracias, señor Molina.
¿Alguna intervención? Señor Tarno. Que la Fundación BIMPICA no tenga ánimo de lucro no quiere decir absolutamente nada. No por ello automáticamente tendría que tener el especial interés o la utilidad pública y reducirse las tasas. La promoción que anuncian estos señores, que la anuncian en sus páginas web, habla de un precio medio de vivienda de 1.080 euros metros cuadrados, inmejorables calidades, cochera y trastero en privilegiada zona residencial, zonas comunes privadas con piscina y zonas de recreo. Es decir, no estamos hablando de una vivienda de protección de régimen general, de protección oficial al uso, estamos hablando de otro tipo de vivienda que está compitiendo con otra serie de actores legítimos que han comprado el suelo, que están promoviendo en la zona y que no tienen derecho a esta reducción. No estamos hablando de una VPO a un precio tasado para personas con escasos ingresos, ni muchísimo menos, ¿no? Todo lo contrario. Y lo mejor de todo es la explicación que ha dado la señora delegada. Como el Gobierno es incapaz de haber promovido ninguna vivienda en estos 4 años, vamos a justificarlo eximiendo del pago de impuestos a estos señores. Bueno, pues no con nuestro voto, no con nuestro voto. Ustedes se les ha llenado la boca de hablar de vivienda y eso, no han hecho absolutamente nada y ahora quiere que a una vivienda con sus piscinas, con sus jardines, le reduzcamos el impuesto, no sé muy bien en base a quién. Y yo no voy a votar a favor para compensar el fracaso que han tenido ustedes en estos 4 años en el ejercicio de una nula política de vivienda. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿Alguna intervención más? Señor Molina. Gracias al equipo de Gobierno por responder a mis preguntas. Pues una VPO es una vivienda de protección oficial y el objetivo de este tipo de viviendas es que puedan efectivamente aspirar a tener una vivienda digna aquellas clases sociales que más dificultades tienen, entendemos además, para llegar a fin de mes. Por información concreta, una hipoteca para aspirar a una vivienda de esta promoción con 3 dormitorios en una tercera planta, una hipoteca a 30 años, el precio final de la vivienda gira en torno a los 185.000 euros. No sé de qué tipo de vivienda de protección oficial estamos hablando, porque el equipo de Gobierno se empeña siempre en bonificar a la constructora. ¿No sería mejor plantear algún tipo de bonificación a toda esa lista de demandantes de VPO que se ha caído en esta promoción? La lista de demandantes de VPO se ha caído entera en esta promoción y cualquier particular que va a preguntar por el precio de esta vivienda se encuentra con la respuesta de los promotores de traiga usted su documentación porque los demandantes se han quedado a cero. Las características sociales de esta vivienda no justifican esta propuesta traída a pleno, está claro. Un trabajador o una trabajadora de a pie no puede aspirar a este tipo de vivienda. La juventud en Mairena se está yendo de Mairena. Y yo creo que esto lo conoce perfectamente el señor alcalde y todo su equipo de Gobierno. Mairena está prohibitiva. En Mairena no se puede vivir. Los alquileres en Mairena rozan máximos, yo diría que también de chiste. Estamos hablando de que viviendas con 2 habitaciones pueden rondar en torno a los 650 euros al mes. ¿Pero cuánto cuesta comprar? Hay promociones privadas, como apuntaba anteriormente el señor Tarno, que ofrecen viviendas a menor coste que estas VPO. ¿Una constructora sin ánimo de lucro? Disculpe, pero tengo derecho a dudar. Interés benéfico, me va a disculpar usted, pero también se va a bonificar al 50%
a todas las subcontratas que pudieran realizar finalmente esta obra. También planteaba una preocupación, ya que el expediente que se adjunta en este punto alude a motivos que no vienen al cuento, ¿no?, y que justifican el traer esta propuesta a pleno. Ahí es donde me saltan un poco las alarmas y por eso lo relacionaba antes con Sodefesa. Sabemos que en el seno de su consejo estamos debatiendo si es una opción viable la liquidación. ¿No estará el equipo de gobierno intentando poner temas de nueva enjundia para negociar en el futuro el cierre de Sodefesa? Esas son las respuestas que yo le hubiera hecho al delegado si me hubiera respondido. Como no ha sido así, pues simplemente le recuerdo al equipo de gobierno socialista que están haciendo ustedes una política neoliberal, pero socialista, desde luego, no. Gracias. Muchísimas gracias, señor Molina. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues por aclarar algunas de las circunstancias, sobre todo desde el posicionamiento del equipo de gobierno. El equipo de gobierno trae aquí una solicitud que está en derecho que el administrado, en este caso cualquier ciudadano o entidad, pudiera desarrollarla, que en este caso se llama Fundación BIMPICA. Y si tiramos de la historia, para ser consecuentes en el discurso, estableceremos que es una parcela que se licita con carácter público por este ayuntamiento y se le adjudica a esta fundación, BIMPICA, con una oferta. Creo en la que todos estábamos de acuerdo, que se licitase esta parcela para ese fin, la generación de vivienda protegida. ¿Qué es la vivienda protegida? Pues está regulada y establecida en un decreto que señala abiertamente que es una vivienda protegida en la comunidad autónoma andaluza. Podríamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Ahora tendrá la responsabilidad otros señores de desarrollar la política de fomento y de ordenación de territorio en la comunidad autónoma y posiblemente otros precios o posiblemente incluso la extinción de la vivienda protegida, quién sabe. Pero atendiendo a las circunstancias objetivas de intervenir verdaderamente en el mercado, no hay que establecer solo el discurso, sino que ser posibilistas. Establecer en el marco qué es la vivienda protegida. Y eso está regulado. Se dice abiertamente cuánto tiene que costar el metro cuadrado de cualquier vivienda protegida. Podríamos estar de acuerdo en que si es cara o es barata. Siempre nos parecerá cara o barata dependiendo también de nuestras circunstancias socioeconómicas y, desde luego, sociolaboral, como decía el señor Molina. Porque yo estoy también en las circunstancias en que la gente no aspira más porque sus situaciones sociolaborales son tan absolutamente deprimentes por las circunstancias del mercado que objetivos esenciales en la situación vital de cualquier joven o de cualquier persona de emancipación pues no se alcanza. Pero hoy estamos interviniendo en una circunstancia que tiene que ver con el mercado, con que esa situación de parcelas anexas estén por encima de 40 o 50.000 euros de una vivienda en precio a estas. Pero, insisto, sin valorar ni sin defender a quien tiene el derecho de solicitarla ante este Pleno. Y por eso lo traemos. Una fundación sin ánimo de lucro y con la obligación de que todo beneficio de su intervención en el mercado inmobiliario va a ir siempre en repercusión de generación de vivienda protegida. No puede dedicarse a otra cosa. Eso está en los fondos y en el sentido de esta fundación y por eso traemos también esa propuesta. Primero, porque la finalidad y la utilidad pública lo trae el intervenir en el mercado sobre la vivienda protegida y es verdad que el mercado ahora mismo no hay capacidades ni intervención, ya no solo pública ni tan siquiera privada, que se acoja a ejercitar y a desarrollar este tipo de vivienda y, por otro lado, también porque los beneficios de la misma, en este caso, siempre van a ir a la generación de vivienda protegida. No va a ir ni a un fondo de inversión, ni a mejorar las condiciones, ni a repartir dividendos con nadie. Para que quede clara cuál es la postura socialista, que es la de reinversión en la sociedad de aquello que se genera. Y en este caso, en estas circunstancias, sobre una parcela pública que el ayuntamiento licita, se desarrolla una intervención pública de vivienda, que lo hace además una entidad con finalidad pública y sin ánimo de lucro. Y pudiéndose acoger, porque ya se puede acoger a distintos porcentajes, solicita acogerse a ese 50%. ¿Quién van a ser los beneficiarios?
Pues los demandantes de vivienda de Mairena. Aquellos que estén registrados como demandantes de vivienda. Otra cosa será, como he dicho, que pudieran cumplir o no pudieran cumplir, o el escenario sociolaboral que es tan deprimente, y yo lo afirmo, que no pudieran acogerse. ¿Qué justifica el objetivo que decía el señor Molina? Pues intervenir en el mercado. Porque, claro, si hay viviendas que efectivamente son a menor precio en el mercado, o una de dos, o el que la vende más cara baja el precio y, por consecuencia, se baja el precio de todas, o si no, no se interviene en el mercado, porque siempre serán los mismos los que promuevan y los mismos los que no financian. Por eso hay que ser consecuentes en el discurso. ¿Cómo se interviene en el mercado? Metiendo vivienda protegida, que baje el precio, el rendimiento y, desde luego, los demandantes. Cuanta más vivienda haya para tantos demandantes, más se interviene en el mercado privado, de las grandes inmobiliarias y del sector financiero mundial y de la especulación. De esta manera se posibilitan las cosas. Y en absoluto tiene que ver con SODEFESA, sino la instrumentación de cuestiones positivas que traiga como consecuencia que haya las primeras 59 viviendas desde la crisis económica que se puedan promover. Eso le puede molestar al señor Tarno y yo lo entiendo, porque en su mandato sí que es verdad que no se promovieron ninguna, pero yo lo puedo entender, que no se promovieran ninguna. Pero atendiendo a todas estas circunstancias, tendríamos que ser consecuentes e incluso felicitarnos todos de que sea así. Pero dicho esto, y con esto termino, el marco de establecimiento que estoy diciendo no es que el Grupo Socialista traiga una propuesta en el sentido de cuál va a ser el beneficio de esta entidad, sino que esta entidad tiene la posibilidad de presentarlo y nosotros la obligación de traerlo. Y ahora que el Ayuntamiento decida si se acoge o si no se acoge. Y posiblemente, si se acoge o no se acoge, finalmente, estoy casi seguro que no se intervendrá sobre el mercado ni sobre la situación económica financiera de esta entidad. Pero casi sí estoy seguro sobre las situaciones de los préstamos, de las capacidades de acceso de los usuarios, de los demandantes. Porque cuando se ponen facilidades hay que ser consecuentes. Y cuando no se quieren poner facilidades, pues es verdad. Podemos seguir en el discurso y no intervenir en el mercado. Y sobre esa situación es la que estamos valorando hoy que se dé. E insisto, nosotros no es que nos posicionemos en beneficio de la Fundación BIMPICA, que tendrá sus patronos y su desarrollo, sino en la posibilidad de intervenir, en este caso, sobre la obligación que tenemos de traerlo aquí. Porque lo han presentado como cualquier administrado y si no lo presentáramos, estos señores intervendrían sobre el Ayuntamiento diciendo que por qué no lo sometemos al Pleno. Ellos se acogen a una ordenanza que permite que este Ayuntamiento dé o no la bonificación y a todos a posicionarnos en torno a nuestros planteamientos ideológicos y políticos, lógicamente. Y por eso la traemos aquí, compañeros y compañeras de corporación. Después, sobre el discurso, podremos estar de acuerdo o no. Pero para eso también existen las diferencias sobre lo que es posible y lo que no. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se rechaza esta bonificación a la Fundación BIMPICA en este punto del ICIO por los votos del Grupo Sí se puede Mairena, Izquierda Unida y Popular, la abstención del Grupo Ciudadanos y el voto afirmativo del Grupo Socialista. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.